Hola, hola Navis, muy felices de estar aquí una vez más, un jueves más de podcast y pues tenemos el gusto de sentarnos a la mesa con Pau y con Kendall. ¿Cómo estás, Pau? Hola, súper feliz, la verdad, emocionada de poder grabar otra vez. Entonces aquí a ponerle, ¿verdad? Con este tema muy bonito. Sí, feliz igual de estar con ustedes dos y hablar del tema que es un tema que siento que, no sé, como que a todos nos pasa en algún momento de la vida, entonces está Tonis. Sí, de hecho yo creo que es una de las primeras dificultades que tenemos cuando empezamos a caminar en la fe. No sé Sí. si en algún momento sintieron que querían acercarse a algo, pero no tenían el medio para. Y pues lo digo también de forma personal, creo que mi interés siempre por acercarme a Dios se vio muy limitado por mi, creo que errónea idea de incapacidad de yo no sé orar, ¿verdad? Entonces, ese fue como mi primera limitante, decir no sé orar, entonces por eso no lo hago. Y conforme pasó el tiempo y creo que pude acceder a la gracia de entender que mi comunicación con Dios no tenía pues una rutina, una estructura o alguna forma de hacerlo particular. Me enfrenté también al reto en la vida de decir, es que ya no puedo porque ya no me nace, porque ya no quiero. Y así creo que hemos ido por la vida muchos tratando de acercarnos a Él y tratar de comunicar pues también con nuestro Padre, nos hace sentirnos como más llenos. Y en el momento en que se nos presenta esa barrera, empezamos como a presentar esas dificultades o flaquezas en la fe. Entonces, pues primeramente me gustaría saber, chicos, si en algún momento de sus vidas han sentido que no lo pueden hacer porque, no sé, no tienen la capacidad o por... Sí, siento que eso pasa mucho, digamos, como que entran como esos pensamientos de que no tengo ganas, es una. No puedo, no sé cómo empezar, se me hace todo un dilema, entonces voy postergando y postergando y postergando y digo, ok, mañana empiezo a orar. Y me levanto el día de mañana, digo, pero no sé cómo, mejor mañana. Y así voy, hasta que lo dejamos a un lado completamente, cuando la oración es uno de los pilares más importantes que debemos de tener, ¿verdad? Para este caminar. Sí, a mí me pasa un poco igual. Yo cuando empecé como en el caminar, digamos, o sea, empecé a conocer de Jesús y a ir a diferentes actividades de la iglesia y asistir a asambleas de oración, me pasó que se me hacía muy fácil, por decirlo así, llegar a la asamblea de oración y empezar a orar de una u otra manera, ¿verdad? Pero ya a nivel cuando estaba en la parte ya más personal, en la intimidad, tal vez como que se me dificultaba un poco porque no fluía tan bien, o sentía que no fluía como tal vez en una asamblea de oración y demás. Entonces sí como que o sea, de una u otra manera como que eso me frustraba un poco. Y más bien al final, el hecho de querer intentar hacer oración y demás terminaba siendo una carga. Entonces como que es también otro tema, digamos, como complicado, el cuando una oración termina siendo más bien todo lo contrario. Y ahora, creo que muchas veces me da por esa parte de que tal vez estoy muy cansado y así, y soy un poco indisciplinado en ese sentido. Entonces, como que sí, a veces es como, ay no, pero estoy demasiado cansado, ya es tardísimo, mañana tengo que levantarme temprano y demás, cosas así. Entonces hago como una oración flash o algo así, y uno, o sea, como no se debería de orar, por decirlo así. Pero yo creo que antes debemos establecer como qué es una oración. Bueno, me gusta mucho que tocara ese tema porque yo tal vez vengo como a refutar un poco. Yo creo que toda oración es importante. Para mí toda oración es importante. Y más adelante creo que ya vamos a entrar como en algún punto en el detalle de cuáles son las oraciones que más pues sentimos que han agradado la presencia del Señor que nace en nuestro corazón, ¿verdad? Pero me gusta esto de cómo debería y cómo no debería orar. Por ejemplo, yo creo que el fomento de la comunidad es un pilar súper importante. O sea, cuando nosotros nos sentimos en comunidad y, por ejemplo, hay una persona al frente que está guiando nuestra oración, sabemos que en un punto estamos pues clamando Espíritu Santo, en otro punto estamos alabando y pues así nos sentimos como orientados, ¿verdad? Como guiados en comunidad, pues encauzar esa alabanza al Señor. Pero cuando llega este momento de intimidad, tenemos que pues ser, creo que muchísimo más, o sea, como más bien creo que abrirnos más a la presencia de Dios y decir, es que esta es mi conversación privada con Dios, o sea, aquí estoy yo y está Él allá y estamos
creo que viéndonos cara a cara y no podemos simplemente dejarnos guiar, porque también, no sé si les ha pasado, pero yo en muchas ocasiones me he sentido como en modo automático, de decir, voy a la comunidad y me reúno con mis hermanos para orar y ya sé lo que estamos haciendo. No sé si en algún momento han tenido esa experiencia, pero decir, Sí. Mira, ya vamos a clamar Espíritu Santo. Espíritu Santo, Y luego sé que van a ir a hacer eso. Ajá, sí, exacto. eso Se vuelve Sí, muy entonces- rutinario, digamos. Ajá. Exactamente. Y entonces también creo que eso también es un temazo como para verlo desde la comunidad, ¿verdad? De cómo es importante darle libertad al espíritu de no hacer siempre lo mismo. Pero creo que lo vamos a enfocar mucho como en la oración personal, porque en esta ocasión nos interesa más profundizar, creo, en el tema de mi relación personal con Dios y cuando yo identifico que no puedo comunicarme con Él y pues para también hacer algo, o sea, tengo que moverme. Si estoy en este punto y no estoy logrando conectar con la fuente de la vida, pues tengo que hacer algo. Hay que ponerse pilas. Entonces, bueno, para seguir con esta reflexión, quisiera pues que nos comenten, no sé, si en algún momento han tenido esta sensación de impotencia de decir, es que sé que tengo que hacerlo, pero no quiero hacerlo, porque creo que es como la más común, o al menos a mí se me ocurre por mi experiencia y por las pláticas que he tenido alrededor de este tema, de decir, es que yo sé que tengo que orar, pero no quiero hacerlo. ¿Y por qué creen que se genera esto? Y pues sí, ¿en qué circunstancias o cómo lo han experimentado? Bueno, a mí me pasó. Bueno, antes de contestar su pregunta, voy a contestar la de Kendall. O sea, para mí el orar es una conversación. O sea, orar con Dios es como si estuviera hablando aquí con Pame. O sea, entendamos que Dios es ese amigo y para orar con Él, yo personalmente le hablo así. De Muy compa. corriente, sí, muy corriente. Ah, sí, sí, yo soy corriente. así, Soy yo súper sí. corriente para hablarle porque Él nos escucha de la forma en la que nosotros sabemos expresarnos, digamos. Entonces tampoco es que usted llega y dice, oh, altísimo Señor. No, porque no, o sea, es nuestro amigo. Usted le habla con sinceridad, o sea, desde su corazón. Eso es curioso, perdón que te interrumpa, porque a mucha gente como que eso le parece raro. Sí. O sea, yo he topado como con ciertos ambientes que tal vez llego y, bueno, y probablemente los que escuchen el podcast saben que yo tengo mi léxico extraño, ¿verdad? Mi forma única de comunicarme a veces. El y cartucho. yo... Sí, exacto. Y yo, así como le hablo a cualquier persona, yo le hablo a Sí, Dios es que en así debe oración. ser. Así debe ser. Y eso pasa, digamos, porque nosotros llegamos a un grupo, a mí me pasó, cuando yo empecé, yo no tenía ninguna experiencia, o sea, yo, mi niñez y mi adolescencia, o sea, yo tenía cero contacto con Dios. O sea, yo sé que estaba y que lo tenía que respetar, pero hasta ahí, o sea, ningún contacto más allá de saber su existencia. Entonces, cuando yo llegué al grupo y yo veía a la gente que oraba así, hermoso, porque se escucha hermoso, o sea, cuando la gente ora así, que usted sabe Es que lo te maneja, contagia, digamos. ajá, usted dice, ok, yo quiero llegar a orar así. Sí, te sentís atraída. Pero digamos, ya cuando lo ponen a uno como, venga, y nos ayuda con la oración, uno se siente incapaz de... Impotente. Entonces yo siento que ahí es donde radica el por qué muchas veces nos cuesta orar, porque comparamos nuestra oración con la de mi hermano que tal vez tiene mayor desenvolvimiento que mi persona. Y también es el tema, digamos, de las palabras que utilice. Exacto. Que digo, ay, Sí. no, es que no tengo el... O sea, por ejemplo, si me comprara con la Kendall, es que no tengo la calle que tiene Kendall. Entonces, pues no voy a poder hablar así. Y de pronto, si me comparo con la oración de otra persona que, pues, como decía Pau, tiene este léxico súper elevado de decir, oh, altísimo Señor, majestad, paráclito. O sea, Sí, me sí. voy a quedar corta en Exacto. palabras. Pero seguí. No, y ahí radica él, o sea, no me siento digna de hablar con él, no me siento capacitada no puedo, o sea, no me da la capacidad para hacerlo, o sea, el Señor no me va a escuchar a mí porque tal vez no lo estoy hablando tan lindo como le está hablando esa otra persona. Entonces caemos en, La comparación. ajá, y en como un estándar de orar Eso. así está bien. Eso, a mí me encanta ese punto porque siento que a veces se cae en esa vara de que hay como ciertos estándares como para... Como la oración que orar. agrada a Dios. Exacto. Exacto. Y esa oración tiene que hacerse así y asá y con este tipo de palabras y... Que lleva una estructura correcta, digamos, tengo que seguir Exacto. ciertos pasos y no. Exacto. Y yo siento que justamente es eso lo que causa lo que Pa me dijo, que es que llega un momento en que ya yo sé que tengo que orar, pero no quiero orar. ¿Por qué? Porque estoy haciéndolo con la identidad tal vez de otra persona, Exacto. o la forma de orar de otra persona, no como yo quiero orar. Entonces creo que gran parte de lo que pasa a veces cuando
tenemos como esas crisis de yo sé que tengo que orar, pero no quiero hacerlo, ahorita no me apetece hacerlo, es porque justamente cuando nos ponemos a orar, no lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es repitiendo algún patrón o repitiendo alguna forma que nos enseñaron o algún estándar de, hey, esta oración tiene que hacerse así, y luego se hace así, y luego pasa por acá. Entonces no estamos encontrando nuestra verdadera identidad de una oración. Tal vez puede ser simplemente tranquila o qué sé yo, vos escuchando música y pintando o haciendo cosas distintas y no necesariamente usando ciertas estructuras. ¿Qué es lo que produce al final que uno como que se desencante de la oración? Exacto, porque tal vez mucha gente piensa que para orar usted tiene que hablar y que sea fluido y que usted tenga una oratoria fluida. Y no, o sea, como decía Kendall, usted con el simplemente escuchar una oración ya está orando. O sea, debemos de entender que para orar hay 1000 formas de poder conectarse con Él. Y que orar no significa entrar en intimidad con Jesús. Exacto. Y entrar en intimidad con Jesús es lo esencial para poder uno como... Es lo que uno busca en oración, entrar en intimidad con Jesús. Es que hay muchos tipos de oración, digamos, si tal vez voy a interceder por Pau, pues no me voy a meter en algo muy personal, o sea, simplemente voy a elevar una plegaria al Padre por el bienestar de mi hermana, digamos. Pero ya, como decía Kendall, el tema de la intimidad es una cuestión meramente personal y creo que solo vas a conectar con Dios cuando encontres el lenguaje del amor con el que Él te habla, digamos. Exacto. Y eso es algo que quería mencionar porque a mí me pasaba mucho cuando empecé en mis primeros años a servir y demás, que yo tenía el estándar de estas personas que pues estaban al frente y yo quería orar como ellas y yo quería tener pues como, no sé, el chance de llegar y contar que yo también había orado a las 3 de la mañana y que había estado orando por 2 horas. Y me acuerdo que me frustraba mucho sentirme incapaz o sentirme, sí, o sea, como que poco suficiente o lo que fuera por no lograrlo. Y a través de mi caminar de fe, digamos, de decir, bueno, voy a hacer esto porque hoy no quiero hacerlo, pero decido hacerlo porque sé que Dios está esperando que yo le cuente cómo me fue en mi día. Empecé a tener esta conexión y a encontrar, digamos, este lenguaje con el que Él me hablaba a mí. Entonces, por ejemplo, yo soy como Kendall, yo tengo mi forma, y bueno, creo que Pau también lo dijo, tengo mi forma de hablar con Dios, de decir, es que sos mi amigo, y si sos mi amigo, aunque ya Él lo sabe todo, porque eso es algo súper, no sé, como válido de recalcar, es que Él lo sabe todo, pero a Él le importa que nosotros entremos en comunicación con Él. Entonces, yo le digo, bueno, estoy aquí porque me pasó y esto, y ya sabes lo que siento, y ya sabes cómo lo afronté y cuál va a ser la respuesta que voy a tener mañana, pero vengo a contártelo porque necesito desahogarme, y eso para mí es una oración, digamos, hablar desde lo que estoy sintiendo, desde lo que estoy pensando, imaginando y demás, y eso me conecta, y cuando siento que estoy hablando así, en la libertad de mi ser, con Dios, es cuando Él más me habla y es cuando siento que entro en intimidad. Y también quería recalcar que para mí entrar en intimidad no es estar sola en medio de la nada o incluso encerrarme en mi cuarto y decir, es que mi momento con Dios y el mundo se detiene. No, o sea, he encontrado en los lugares más fluidos de todo, digamos, de personas, de bulla, de todo, a Dios. O sea, lo he encontrado porque, por ejemplo, una vez me perdí en Heredia, porque yo soy de otro lugar, y la primera vez que fui a Heredia me perdí, y me acuerdo que no lograba salir de donde estaba y daba vueltas porque, bueno, voy a contar, en San Carlos solo hay un parque, entonces me dijeron, en el parque de no sé qué, usted agarra en Heredia hay como 3. En Heredia hay como 5. Entonces yo pues tenía como este concepto de un solo parque. Y llegué a buscar el bus al parque y me dijeron, es que no es este. Y yo, ¿cómo que no es este? ¿Dónde hay otro parque? Ajá. Entonces empecé a caminar y encontraba parques y están como cada 5 cuadras, digamos. Entonces como que están súper juntos. Y me acuerdo que caminaba y me frustré y empecé a hablar con Dios y a decirle, sáqueme de aquí, por favor, porque no sabía qué hacer. Se me estaba descargando el teléfono y tenía un momento de frustración enorme. Entonces, bueno, pues yo me fui a las vías del tren porque encontré las vías del tren, no sé cómo, y empecé a caminar a la par de las vías del tren porque dije, esto en algún punto me va a llevar a una parada donde hay gente, porque estaba súper solo ya y estaba empezando a oscurecer. Y entonces me acuerdo que yo iba hablando con él y diciéndole nada más, pero es que, o sea, me siento perdida, me siento frustrada, y empecé a hablarle
y en la vida, o sea, en la vía del tren por la que iba caminando, encontré, wow, así como que una revelación enorme de decir, es que esto es lo que quiero que hagas en todo momento, digamos, porque me acuerdo que en ese momento era como, iba a entrar a la U, estaba súper confundida con qué iba a hacer de mi vida, y me perdió, me perdí en medio de Heredia, y encontrando la vía del tren, sentía como él me hablaba y me decía, y había gente, carros, de todo, o sea, no era un momento así como que de paz y plenitud, no, o sea, estaba frustrada, pero hablando con él encontré la respuesta a lo que yo estaba viviendo y me decía, es que esto es lo que quiero que hagas con tu vida, o sea, entregámela y yo voy a marcar el camino, o sea, yo no sabía para dónde iba, pero estaba segura de que iba a llegar a un punto seguro, porque estaba siguiendo la vía del tren, o sea, había un camino marcado y yo decía, en algún punto voy a llegar a una parada y ahí me voy a montar en el tren y voy a llegar a donde yo necesito llegar. Entonces, para mí eso fue una revelación enorme. Y después de eso yo empecé a darme cuenta de que yo podía encontrar a Dios en la cotidianidad y en todos los espacios de mi vida en el momento en que yo me abriera a eso. Digamos, de decir, que quiero conversar con vos, digamos, estás allá arriba, yo estoy aquí, pero quiero contarte cómo me siento. Y eso en esos momentos. Y también siento que hay otras circunstancias de la vida en las que no he visto a Dios allá arriba, digamos, como el superpoderoso que me va a guiar, sino como el amigo en el que yo puedo recostar mi cabeza para llorar, por ejemplo. Y entonces decir, esta es mi oración sincera y es que no tengo nada que darte, es mi oración de llorar y, o sea, y entregarlo todo ahí y decir, quiero nada más recostarme y tengo como tal vez la imagen de lo que hago en esos momentos. Y es como me acuesto en mi cama, agarro la almohada y lloro, y lloro, y lloro, y yo digo, es que esta es mi oración hoy. Sí, y eso pasa también. O sea, también entender que cuando las palabras no salen, nos sentimos que no salen, eso también es una oración. Porque yo, bueno, leía, y no me acuerdo cómo se llama el libro, pero es de la Madre Teresa. Y ella en sus capítulos cuenta, hay un capítulo específico que se llama oración. Y ella decía que a veces es mejor orar en silencio, porque en el silencio del corazón ahí está Dios. Entonces muchas veces las palabras sobran. O sea, sí, para orar las palabras sobran. Si usted simplemente se calla, hace silencio tanto en su mente, porque usted puede que no tenga palabras, pero su mente sigue corriendo y sigue corriendo y sigue corriendo. Entonces, el poder silenciarse completamente y nada más estar atento a lo que Él quiere decirnos es una oración perfecta. Sí, totalmente. Pero, y digamos, en esos momentos, porque a mí me surge la pregunta, porque a mí me ha pasado, y sé que ustedes fijo también, en esos momentos, cuando uno no está orando, o sea, independientemente de sea, como ya lo hemos dicho, no la concepción que ya tenemos de oración, sino ya hemos experimentado otros tipos de oración, e incluso ya encontramos como nuestro lenguaje del amor con Dios y demás, y sabemos cómo vamos a conectar, y tal vez no nos apetece. Primero, ¿por qué creen que se dé? ¿Y qué hacer? ¿Cómo? Perdón. O sea, ¿por qué no nos apetece el querer orar, digamos? Ajá. Yo creo que no es que no nos apetece, digamos, es que no, o sea, sentimos en ese momento que no estamos como, ¿cómo decirlo? Como en la capacidad de llegar a construir el momento idóneo que yo ya tengo premeditado en mi cabeza, que es orar. O sea, si yo me abro la posibilidad de que orar puede ser cualquier cosa, yo creo que es muy fácil, porque ahora lo pienso así, digamos, en este momento, ahora que usted lo plantea así, lo que yo voy a hacer en este momento, lo voy a hacer con o sin Dios, y es mi decisión en este momento de decir, quiero que esto se convierta en una oración o no, porque lo voy a hacer, o sea... Es como continuar con el rumbo de mi vida, pero con plena conciencia de que esto lo estoy conversando con alguien que está poniéndome atención, que está escuchando lo que yo tengo para ofrecer en este momento. Sí, digamos, como que en este momento prácticamente puede ser una oración para una persona. Ajá, exacto. Como que si yo decido en este momento conectarme con Dios y decir, te ofrezco esto y quiero que escuches todo lo que voy a hablar con mis compañeros y demás, eso se puede convertir también, así lo veo yo, en una oración. O sea, no es como modificar la agenda del día para encontrar el momento de soledad. Y, o sea, si puedes hacerlo, súper. Porque me imagino que va a ser súper chuzo, digamos, el momento con Dios ahí solos y todo. Pero si no tenés eso, entonces una vez escuchaba a una persona que decía, me persino en las mañanas y
y empiezo mi oración, pero nunca como que me vuelvo a persignar porque Nunca no la termino. quiero. Sí, no hay un ajá, fin. exacto, porque no quiero terminar de hablar con él. Y durante todo el día, todo lo que voy haciendo, o sea, en el trabajo, me equivoqué. O sea, todo se lo confío, todo se lo cuento. Y esa es mi oración, mi diario vivir, porque no sé por qué existe también esta idea como de que al finalizar el día yo tengo que sacar, o al iniciar el día, no sé, tengo que sacar como la hora y el tiempo y así. Y a veces creo que ofreciendo los pequeños actos también él o sea, como que se complace de decir, mira, es que me tienen presente, y no solo una hora al día, sino en todo el día. Sí, siento que también es parte de romper esquemas de lo que es oración en sí. Sí, yo leí ahora, bueno, ahora estaba leyendo y decían como que también va mucho por parte de la personalidad, digamos. Entonces, me acuerdo que decía como la personalidad perfeccionista busca el momento adecuado, el momento, la hora y el lugar adecuado. Y ese momento nunca va a llegar porque usted se queda esperando el momento adecuado, usted lo posterga y lo posterga y lo posterga y nunca va a llegar Esa era a... yo. Es eso. O sea, nunca lo va a conseguir porque no hay un momento adecuado para orar. O sea, usted puede orar las 24 horas del día. Inclusive es curioso que a uno le dicen, usted tiene 24 horas, ¿por qué no saca una hora para orar? Entonces, ¿por qué limitarnos a sacar una hora si tenemos 24 horas? Sí. Sí, tal vez porque se entiende como eso que vos ponías de ejemplo de un momento en específico y cierta incluso situación en específico, tal vez por ejemplo lo típico de que tengo que cerrar mis ojos y apagar la Exacto. luz y todo y toda la vara, pero sí, está interesante. Yo también creo que también muchas veces el problema es como que y no sé si a ustedes les ha pasado, como que tal vez el hecho de no, porque a mí sí me ha pasado, yo sí soy una persona que, por ejemplo, hago esto de que tal vez saco ciertos momentos en específico, porque me gusta y porque la forma en que yo muchas veces me comunico con Dios y en las que Dios se comunica conmigo es a través de la palabra, es a través o sea, para mí es la forma más rica y es como más conecto con Él. Y a veces me frustra el no poder, por decirlo así, sacar ese momento. Porque tal vez ya identificaste que ese es tu lenguaje de amor y comunicación con él. Ajá, pero ¿y qué hacer en esos toques? Cuando no podés. Exacto. Y pues yo considero que, porque a mí me pasa algo similar, pero digamos, en mi cuarto no puedo. En mi cuarto no puedo porque hay libros, hay distracción y hay todo lo que yo quiero. Entonces, a mí me conecta así, pero increíble la naturaleza. O sea, yo voy y veo un palito y veo el árbol y la rama, o sea, todos los detalles. O sea, conectarme con la naturaleza, para mí, eso es una manifestación de Dios en mi vida y ahí siento la palabra, digamos, hecha viva, ¿verdad? Carne, no sé cómo decirlo, pero sí, se manifiesta, digamos. Entonces, yo me acuerdo que en alguna ocasión me frustraba muchísimo tal vez el hecho de no poder acceder a eso, digamos, como decir, tengo demasiado trabajo, tengo demasiado cosas de la U, o sea, no puedo como irme a la montaña a caminar porque es algo que me gusta mucho hacer. Y me imagino que es esa frustración de decir, es que no tengo un tiempo en el día para hacerlo. Pero hace, no sé, tal vez un año o por ahí, escuchaba un podcast que me gusta mucho, donde hablaba una familióloga y explicaba que ella estaba pasando por un proceso difícil porque ella amaba y anhelaba el momento de soledad al anochecer, digamos, de su oración personal, pero se había convertido en mamá. Y pues obviamente Sí, ahora claro. tenía Más un bebé complicado. que ya no le permitía en este caso, digamos, pues ofrecer lo mismo. Pero se dio cuenta que ofreciendo, por ejemplo, el momento en el que le daba de mamar a su bebé, encontraba un nuevo lenguaje del amor para conectar con él y que se daba cuenta de que ahí estaba haciendo también, así como ella veía a su bebé nutrirse de su leche, ella podía sentir cómo Dios la nutría a ella de ese momento. Oh, wow. Entonces yo creo que a veces no es solamente decir, es que no puedo y me da tristeza no poder acceder a esto, sino es abrirme a decir, ok, hoy no puedo, Señor, hoy no puedo hacer esto que me encanta, pero entonces, ¿dónde está la promesa del día de hoy en la que me vas a amar, digamos? ¿Cuál es el detalle que has planificado hoy para hacerme sentir amado y conectar con vos de otra forma? Porque también creo que el Espíritu Santo trae novedad y Sí. la novedad pues nos tiene que sacar, digamos, de nuestros esquemas. Entonces es como, o sea, no sé si han escuchado a Joan, que es alguien que yo admiro muchísimo. Él dice que él por las mañanas dice, Señor, ¿dónde te voy a encontrar hoy? Y quiero encontrarte. Y así
tiene siempre una historia diferente de cómo se conecta con Dios. Sí, es que yo creo que eso es lo rico de la oración, que es demasiado versátil y usted la puede manejar de distintas formas. Sí. O sea, si usted no encuentra... A mí me pasa que yo a veces no tengo mucho tiempo porque me levanto a trabajar, termino de trabajar, voy a la universidad y después de la universidad A dormir. estoy muerta, o sea, Sí. voy a dormir. Entonces, yo lo que hago cuando sé que no tengo una hora específica para orar, me pongo a escuchar algún podcast, me pongo a escuchar alguna canción. Escuchan ahí podcast. Escuchar Navi, claro, claro que sí, todos los jueves. Pero sí, o sea, usted puede mantener una conexión con Dios en diferentes formas. Sí. Y todo se puede convertir en una oración de acuerdo a su intención, digamos. Sí. Sí, está bueno, está interesante. Sí. Y bueno, en torno a este tema, no sé, ¿qué opinan ustedes de entender la oración como una decisión y no solo como un llamado? Porque creo que eso es algo que también me ha como movido mucho, no sé, creo que en el tiempo de pandemia, que antes nacía de mi corazón esos espacios como de oración, porque era como, pues ya tuve demasiado contacto con el mundo hoy, entonces ya puedo llegar a mi cuarto en soledad y pues ya como que encontrar la paz en mi oración personal, pero llegó un punto en el que siempre estaba encerrada en mi cuarto y entonces era como, estoy estudiando y trabajando y todo y sigo en este mismo espacio y ya no quiero como... Sí, se vuelve agobiante. O sea, sí, como que ya esto no es algo que yo anhele. O sea, en ese punto dije, es que tengo que no solamente sentirme atraída todos los días a decir, es que quiero llegar a ese momento, porque llega el punto en el que tal vez ya no quiero, pero decido hacerlo porque sé que hay una promesa, como les decía, de que algo nuevo me va a regalar el Señor en cada momento en el que yo esté con Él. Entonces, no sé si para ustedes tiene que nacer siempre de un deseo del corazón o si en algún punto han dicho, es que no quiero hacerlo, pero sé que es lo mejor. Digamos, como que decido hacerlo. Es que no es que tengo como que... una voluntad. Es que decido. Ajá, Como una voluntad. Es voluntad y no solo sentirme seducida por Él. Yo siento que también eso se ve en qué te mueve a vos. Porque si te mueve el sentimentalismo y el emocionalismo de estar, que son importantes, porque también hay mucha gente que quiere como menospreciar esos momentos, Sí, no. son importantes. Tienes que llorar. Exacto, ¿no? Y también tienes que sentir de ciertas formas Sí. físicas o no sé, a Dios, digamos. Sí, es que somos cuerpo, alma y espíritu y creo que se Ajá. manifiestan las tres áreas. Exacto, exacto. Pero también hay momentos en los que tal vez no vas a sentir, tal vez no vas a tener como ese momento rico o vas a decir algo en la oración está cambiando o algo así. Pero siento que lo importante ahí es decidir permanecer, porque en esos momentos es donde más bien, y hay un libro súper recomendado de Pacho Bermeo que se llama, ¿cómo es que se llama? Como que es bueno que él crezca, es como una vara así, o sea, mientras yo disminuya, Que él crezca para que yo disminuya. Ajá, algo así. Sí. Que es en esos momentos justamente en los que uno está tal vez no sintiéndolo, tal vez no tan conectado, se siente en una forma de un desierto o aridez o algo así. Es en esos momentos en el que Dios está haciendo grande en nosotros de alguna otra forma y nos va a dar cierta información o cierta revelación para lo que viene después o para ciertas cosas que voy a afrontar en un futuro. Entonces siento que esos momentos son de decidir permanecer para luego saber cómo administrar lo que Él nos va a dar en el futuro. No sé si me voy a entender. Es como esta canción de si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Uf, sí. Entonces siento que es eso, si yo soy fiel ahí en lo poco, cuando no me siento conectado al 100, Él me va a confiar más. Me encantó. Sí, y yo creo que va mucho de la mano con la palabra que dijo Kendall, permanecer. Porque así a mí como también me quedó retumbando. Sí, porque así como yo tomé la decisión de decirle sí al amor a Dios, es una decisión de decirle sí a permanecer en ese amor. Sí. Y la forma de permanecer constante es orando. Porque digamos, si usted dice, no, yo permanezco solo los domingos que voy a la Eucaristía, entonces toda esa semana, ¿qué? Me hago la loca, o sea, no me conecto con Él porque mi única decisión es ir a la Eucaristía. Y está bien, pero el permanecer en su vida diaria depende también de una oración, ya sea larga, corta o de 1 minuto.
O sea, o como dijo su amigo, con el simple hecho de persinarme ya. Entonces es una decisión del día a día. Tal vez van a haber días donde usted sí se levanta con la emoción de poder sentir esa presencia y poder moverse a través de él, pero van a haber días en donde usted simplemente los ánimos no le van a dar para sentarse a hacer una oración. Pero es ahí, en esa debilidad, donde más fuerza usted tiene que tomar para seguir diciendo, sí, Señor, yo te soy fiel. O sea, yo te sigo, digamos. Es que también, ahora lo pensaba, escuchándolos, me acuerdo mucho como de esto que dice que amar es una decisión y es cuando decidís amar a una persona, pues no todos los días vas a sentir como ese deseo enorme de ir hacia esa persona corriendo, ¿verdad? Perdón. No, dale. No, y que también es, al final, es una relación. Es que le estoy dando el pase porque él es el experto en relaciones. Nada que Nosotros ver. no. Sí, me va a dar cátedra, ¿ok? Ya volvemos, ya pasó el episodio de las solterías. Seguí. No, que al final es eso, es una relación con mi amigo o con mi amado, que es Jesús. Entonces, en las relaciones sería muy raro si todo siempre va estable o lineal. O sea, hay altos, Altibajos. hay bajos. Y en los bajos vos también tenés que decidir permanecer. Exacto. Y en los altos vas a disfrutar. Y siento que Y es como eso, digamos, cuando yo decido permanecer en el momento más difícil, en el desierto más horrible de mi vida, es cuando más disfruto la gloria de Dios, cuando decido, es que no me fui, o sea, no me perdí, permanecí aquí, fiel a tu promesa, Jesús, y hoy estoy viendo la gloria de Dios en mi vida. Exacto. Y eso es como cuando siento que es más gratificante. O sea, no sé si han salido de un desierto espiritual así en el que ustedes dicen, ya no quiero más porque la vida me está atacando. Y pues llega el punto de plenitud en el que decís, es que lo valió todo. O sea, valió cada día en el que no quise, pero decidí estar ahí. Y ese desierto que estás pasando hoy va a ser tu testimonio de cómo Dios te sacó en un futuro. Entonces, siempre permanecer. Sí. De hecho, o sea, sí, para los que nos están escuchando, si de pronto se sienten así como que están en un desierto y que no logran conectar, o sea, acojan esto en sus corazones, de verdad. Permanecer aún en la miseria y en el momento de más dolor de sus vidas es lo que los va a llevar, digamos, a valorar, a apreciar y sobre todo a disfrutar de la promesa que el Señor tiene para sus vidas, porque es cuando llega ese momento de plenitud en el que te das cuenta de, wow, qué fuerte que fui, y no por mi mérito, no fue por mérito humano, no fue porque yo, Pamela, podía con todas estas pruebas y todas estas crisis, es porque abrazándome a la fuerza o a la fuente de la vida, Él me daba siempre la fortaleza para llegar hasta donde estoy. Y creo que son como muchísimo más grandes y disfrutadas esas victorias. Sí, totalmente. Cuando tenés plena conciencia de que fue porque te dejaste usar, no porque podías, digamos. Eso, es riquísimo. Sí. Y bueno, para las personas también tengo una pregunta. Como para las personas que todavía están como iniciando o no han podido arrancar, ¿verdad? Con esto de orar, como lo decíamos al principio, ¿qué podemos decirles o qué prácticas podemos darles a ellos que hagan para poder dar este inicio? Porque hay algunas personas que no saben por dónde empezar, tienen el anhelo, pero no saben cómo iniciar, o no tienen como esa guía, digamos. Yo quisiera mencionar algo ahora que Pablo dice, porque vino a mi mente la semana, bueno, hace unos días, estaba sirviendo en un retiro y me acuerdo que antes de, o sea, como que tenía que pues pararme al frente, ¿verdad? Y dar algo. Pero antes de eso pude hablar con varios chicos que estaban haciendo una iniciación. Y una de ellas me dijo, es que yo le pregunté, ay, ¿cómo estás? ¿Y cómo viniste? No sé qué. Es que mi mamá me obligó. Y yo, ok. Y yo, entonces ya pues obvio le bajé a la intensidad de la Biblia, mira que Dios dice que... No, sino empecé como a conectar con ella humanamente, nada más, digamos, sí, exacto. Y, en serio, pero o sea, ¿vos sí crees en algo? No, pues, no crees en nada. No, sí creo, pero es que tal y tal cosa. Y yo, ok. Y en algún momento has tenido una experiencia. Y entonces como que ella empezó a abrirse y empecé a identificar cuál era su herida, digamos, de no quiero estar aquí. Entonces yo le dije, pero... O sea, yo te voy a dar un consejo. O sea, ya estás acá, tenés dos opciones. O te echas el fin de semana así como el peor de la vida porque no quieres abrirte, o te das el chance de escuchar y ver qué quiere Dios para vos. Bueno, ya pasó. Cuando ya fui
con el paso de las horas, identificando que habían varios casos de chiquillos ahí que, ay, es que me obligaron a hacer la confirma y este era el requisito de confirma y así, empecé como a orar y a decirle a Dios que por favor te trajera abajo como ese muro porque ellos tenían pues una resistencia como de enojo. Y entonces me acuerdo que me paré al frente en el punto que ya me tocaba y les decía, es que orar es ser honesto y es conectar con Dios simplemente revelándole lo que está en tu corazón, digamos. Es nada más contarle, así como le contás a un amigo o como ella, que no era mi amiga, me contó cuál era su situación, qué era lo que estabas pasando. Entonces empecé a decirles, y si están enojados con Dios, díganselo. O sea, eso es una oración, decirle, es que estoy enojada porque me pasó esto y esto y esto y no te vi, no te encontré. Y me acuerdo que empecé a decirles eso y habían unas carillas así como, obviamente, habían unos que, ¡ay! ¿Cómo va a decir eso? Y habían otros así como de que, wow, puedo decir eso. Y después, o sea, igual, con el paso de las horas, una chica me llamó, que no voy a ventilar su vida, pero digamos, me contó cosas personales y me decía, es que yo no sabía que yo podía, digamos, hablar con Dios de una forma como no, como tal vez no tan rígida. Ajá, no, y yo lo que le entendía a ella o lo que le captaba era que no tenía que limitar mi comunicación a él a solo cuando yo estuviera feliz, porque sí. Solo podía hablar cosas buenas con él, o solo podía decirle, o sea, solo podía afirmarlo, que también yo tenía, digamos, humanamente, ella no me lo dijo así, pero yo lo capté, el derecho, por ejemplo, de decirle es que estoy brava, o sea, me dejaste sola o lo que fuera, y para mí eso fue algo que yo siento que yo también en algún momento de mi vida comprendí, que ir a Dios solo cuando estaba feliz porque sentía que Él solo merecía algo bueno de mí, era también muy ególatra, porque Dios no solo quiere o sea, no solo quiere lo bueno de mí, incluso lo bueno de mí es nada para Él, digamos, Él quiere mi miseria, porque en mi debilidad Él se glorifica, y entonces desde ese reconocimiento de lo que yo estaba sintiendo, lo que la chica estaba sintiendo en el momento difícil de su vida, él podía actuar y, o sea, y responder a mi oración, pero no lo iba a hacer si yo no me abría o si ella no le decía que estaba molesta con él. Entonces, no me acuerdo por qué llegué a esto, pero era un comentario que quería hacer y decir, o sea, orar no siempre va a tener una connotación positiva. También va a ser un medio de... Porque yo lo veo como una catarsis, o al menos así lo interpreto yo, digamos. Cuando estoy súper mal, es como, ok, ya no voy a ir por lo que sé que debo hacer, sino por lo que quiero hacer. Siempre encaminada, digamos, o con mi mirada puesta en Jesús. Y mis oraciones, por ejemplo, ya me acordé, mis oraciones no siempre son una comunicación en la que yo hablo con Él. Ya les decía, yo oro cuando lloro. Y me cuesta muchísimo llorar, pero es que entonces cuando lloro... Cambiemos. Es que cuando lloro, entonces digo como, wow, y ya, es como que descanso en Él. Por ejemplo, me encanta escribir. Entonces yo escribo poesía a veces y esa es mi oración. O sea, y es que digo, cualquiera de todas las formas en las que yo encuentre comunicarme con Él, yo siento la paz y no sé, como la felicidad, la plenitud, la tranquilidad de que Él lo está recibiendo, porque Él está viendo mi esfuerzo por encontrar un medio para llegar hasta Él. Entonces, también les dejo eso, digamos, busquen una forma distinta de hacerlo. Yo tengo una amiga que dice que ella ora siempre cantando, y pues a mí eso me impacta muchísimo, decir, es que todos los días que agarra su guitarra, ella no está practicando, ella está orando. ¿Qué tal? ¿Tu pregunta fue? Perdón. Voy a ver si me acuerdo. Como qué ideas, no, como qué formas o prácticas usted le puede decir a una persona que quiere iniciar, pero no sabe cómo. Que lo haga. Sea como sea. O sea, que se mande al agua. Que se mande al agua. O sea, y así con todo. Si no sabes, es que es como, si no sabes, por ejemplo, dibujar, no vas a aprender de otra forma más que intentando dibujar. Así sean garabatos. Practicando, exacto. Entonces, si vos entendés, porque al final es un pensamiento erróneo, que no sabes cómo orar, empezá viendo a ver qué sé yo. Si te gusta, por ejemplo, lo que decía Pame, esa muchacha que ora cantando, o sea, si tu lenguaje muchas veces, o la forma en la que expresas tus emociones, tus sentimientos, o lo que vos crees es cantando, entonces,
dale. O sea, dale cantando. Si tu forma es escribiendo, dale escribiendo. Escribir una carta a Dios de lo que sentís por Él o de lo que estás sintiendo en esos momentos. Si tu forma es haciendo silencio, hace silencio. O sea, llega y 1 minuto, hace silencio, 2 minutos, hace silencio. Y trata de entender tal vez qué es lo que Dios te quiere decir a través de ese silencio. Y hay una forma que yo sí creo que es bastante importante y es por medio de la palabra. Sí. O sea, si vos no sabes por dónde empezar, empezá por Dios diciéndote a vos, digamos, cosas. Porque la palabra es eso, y la palabra es Jesús. De hecho, es muy interesante cómo en la iglesia a veces no se le da la relevancia a la palabra que debería tener, pero en el Dei Verbum, creo que es el documento, nosotros por fe deberíamos creer que la palabra de Dios tiene el mismo grado o El mismo peso. el mismo peso que la Eucaristía. Y hay mucha gente que no sabe eso. La crepa. No. Sí. Pero de verdad, o sea, y se le debe la misma veneración que la Eucaristía. Entonces, porque literalmente es Jesús. Sí. Entonces, si vos querés empezar a comunicarte con Jesús y no sabes, puedes ir por la palabra, incluso ver cómo oraban los apóstoles. Y nada más hablaban con Jesús, porque el maestro estaba ahí a la par. Entonces, era nada más hablar, explícame estas cosas, explícame las otras, que es... Incluso se reían y toda la vara, incluso se molestaban a veces. Jesús varias veces los reprendió y demás. Y básicamente es eso. Básicamente es empezar por ahí, por la palabra. Yo quisiera también darles como una recomendación que a mí me sirvió mucho. A veces conectar con Dios no solo depende de mi voluntad por manifestarle a Él lo que yo estoy sintiendo, sino también dejar que Él vea en mí lo que yo estoy sintiendo. Entonces, cuando me he sentido más abrumada en la vida, creo que voy al Santísimo y me siento Y ya. y solo le digo, es que hoy no tengo nada que dar, no tengo nada que ofrecer y me dejo contemplar por ti. Y eso para mí es una oración. Sí. Entonces, si ustedes sienten que no tienen palabras, no quieren leer la Biblia, o sea, solo vayan a casa. Porque para mí es eso, digamos. Sí. Es ir a casa y decir, es que quiero hacerlo, no sé cómo, pero aquí estoy. Y enséñame. Y hoy no quiero que me escuches, quiero escucharte. Nada más quiero dejarme contemplar. Sí. Yo quiero que me contemples a mí, no solo contemplarte. Y esos momentos son riquísimos, de mucha paz, de verdad, demasiado. Sí, yo siento que hay momentos en los que solo es estar. Sí. Es permanecer. Permanecer, esa es la palabra, esa fue la palabra del episodio. Del podcast. Permanecer, permanecer. Y sí, o sea, siento que, como les decía, no hay un momento perfecto, no hay una hora perfecta, no hay nada perfecto, lo único perfecto es Él y lo buscamos en el día a día. Sí. Y no importa el estado en el que esté, ya sea feliz, triste, enojado, ore, o sea, órele, hable con Él, converse, porque es un amigo más y Él los va a escuchar. Amén. Sí, yo creo que para ir cerrando, vean a Jesús como un amigo, veanlo como un compa al que pueden salir a tomar café, con el que pueden salir y hablar de sus cosas, pero también el que pueden salir y hablar y escucharlo, que también Él necesita a veces contarnos sus cosas. Y nada, anímense a orar, anímense a entablar una conversación con Él, o a escuchar, o a permanecer, pero anímense a... Y también que sepan que es como una relación, entonces la relación tiene altos, tiene bajos. Si fuera totalmente lineal sería muy aburrido, no tendría sentido, no tendría como esa vara, y al final lo que es así como muy lineal se termina como abandonando. Entonces véanlo como eso, como una relación que necesita su cuidado, que necesita su atención, que necesita muchas cosas. Y nada, es como mi recomendación. Sí, yo pues me uno a eso. Eso que digo él. Sí, o sea, nada más. O sea, creo que lo que quisiera como que quede súper claro hoy es que Él es un amigo. Ya, Él es un amigo.
Y Si les queda todos, claro eso. ajá, y todos hemos tenido un amigo. Y digamos, un amigo en mi mamá o en mi papá o en un amigo de verdad, en una persona que me encuentro en la calle. O sea, todos hemos experimentado en algún momento lo que es tener un amigo. Entonces es eso, ¿ok? No lo veamos como ser supremo, inalcanzable, no. Es que es mi amigo, me escucha, me quiere, me ama y por eso está conmigo. Así es. Así que tomen la iniciativa de empezar a orar y todo va a salir bien. No hay oración buena, no hay oración mala, hay nada más una oración a Dios. Sí, solo decían permanecer, porque en medio de esa dificultad por la que puedan estar pasando, permanecer es la mejor opción. Se los decimos porque creo que ya hemos pasado por ahí. Y pues sí, llegamos al final de este episodio. Entonces nos despedimos. Muchas gracias a todos por siempre estar aquí súper conectados. También nos encantaría pues que nos compartan cuáles son sus opiniones acerca del tema, cuáles son sus formas de orar, qué los nutre en la oración y pues si tienen un amigo por ahí de pronto que no logra conectar con el Señor y creen que este episodio le puede ser de bendición, también los invitamos a que lo compartan. Estamos pues aquí siempre jueves a jueves escuchándonos por todas estas plataformas, ya sea Spotify o YouTube. Entonces nos vemos. Un placer y chao. Chao. Chao.